Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy vamos a salirnos un poco de esta tormenta informativa en medio de la libertad decretada para Salvatore Mancuso en su regreso a Colombia, en medio de nuevos implicados por la situación de los carrotanques. Sigue todavía el panorama incierto por la elección de la fiscal general de la Nación, la Procuraduría adelantando todavía la investigación contra el canciller, y todo este panorama demuestra que el país se ha ocupado en temas importantes, pero ha olvidado lo fundamental. Y desde aquí vamos a empezar a tocar esta semana temas esenciales. Y un tema esencial a nivel regional es el desarrollo de la costa atlántica, el desarrollo de la costa caribe colombiana, que tanto ha dado de qué hablar y que pareciera que es solo el contenido de congresos, foros y debates, pero no está en la agenda de los mandatarios, del Ejecutivo, de las organizaciones de la sociedad civil, y por supuesto el sector privado está más interesado en el crecimiento, en la apertura de mercados, y la idea de responsabilidad social se ha quedado como una teoría, salvo contadas y notables excepciones de empresas que tienen y han demostrado un sentido colectivo beneficiando las comunidades que circuncidan el espacio en el que desempeñan sus actividades. Y decimos esto porque nuestra región Caribe tiene grandísimos retos por resolver. ¿Cómo está la región Caribe en la agenda legislativa? Nuestros líderes y representantes en el Congreso de la República, quienes conforman esa denominada bancada Caribe, están adelantando iniciativas que beneficien a la región para superar 5 puntos básicos que son problemas nacionales, pero que en nuestro contexto se hacen cada vez más notorios. El hambre. Hambre en 3 grandes departamentos como La Guajira, Sucre, el Magdalena, y ni hablar del hambre que también se experimenta en el Cesar, en regiones de Bolívar y en el sur del departamento del Atlántico. La región Caribe tiene un gran problema de hambre, un gran problema de empleo, un gran problema en la prestación de los servicios públicos domiciliarios, algo que ocupa a todo el país y que también preocupa a los ciudadanos de la costa atlántica es la seguridad. Y por último, lo único que garantiza el progreso, el desarrollo, está demostrado por estudios socioeconómicos, es el desarrollo científico y tecnológico y las obras de infraestructura. Nuestros municipios muchas veces están desconectados por no tener vías terciarias que permitan la comunicación fluida y permanente, las vías de acceso cada vez más difíciles. Y si nos adentramos en la conectividad, el asunto se vuelve más complejo. No nos alcanzaría un programa de televisión para abordar tantos retos. Pero empecemos hoy con un grupo de invitados muy importantes, analizar cómo está la región Caribe, para luego ver si se incluye a nuestra región en la agenda legislativa y si la bancada Caribe, si nuestros congresistas se están haciendo notar y sentir en el Congreso para beneficio de la región. Está con nosotros el doctor Ángel Tuirán. Ángel Tuirán es profesor, investigador de la Universidad del Norte, con doctorado, un gran opinador en diferentes medios de comunicación y una voz autorizada para hablar sobre desarrollo y sobre todo liderazgo en nuestra región.
doctor Ángel Tuirán. Bienvenido al termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo también para todas las personas que están en sintonía en este momento y también saludar a los colegas de panel o digamos, de diálogo en estos momentos en la tarde de hoy. Muchísimas gracias, doctor Ángel Tuirán, por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Está con nosotros también el doctor Gabriel Orozco. Gabriel Orozco es profesor, investigador, doctor, con una amplísima trayectoria en diferentes temas filosóficos en materia de relaciones internacionales y principalmente en el análisis político. Es profesor de la Universidad Simón Bolívar, entre otras casas de estudio. Doctor Ángel Orozco, bienvenido al termómetro y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en CTV Barranquilla. Hola, Gabriel Orozco habla aquí, un gusto saludarles. Bueno, aquí atentos nuevamente para el análisis. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Un cordial saludo a todos quienes nos ven a esta hora y a mis colegas de panel también. Un cordial saludo. Muchas gracias, doctor Gabriel Orozco. Está con nosotros conectado también el doctor Javier Serra Betancur. Javier Serra Betancur es abogado, columnista, analista político, con una amplia trayectoria en diferentes facetas del mundo jurídico y es un habitual colaborador también del programa El Termómetro en CTV Barranquilla, además de ser escritor, entre otras dignidades. Doctor Javier Serra Betancur, bienvenido nuevamente al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Muchísimas gracias, Julio César, por invitarme nuevamente a tu programa, a expresar mis opiniones y las opiniones también de quienes eventualmente me rodean sobre estos temas de interés nacional y en particular sobre los temas que hoy pone sobre la mesa de interés regional y local en cuanto se refiere al Caribe colombiano. Muchísimas gracias, doctor Javier Serra Betancur. No se pierda este programa porque hoy va a subir la temperatura. Y empecemos por un tema sensible, la noción y la idea de desarrollo en la costa atlántica. ¿Es el desarrollo la simple idea de vanguardia, la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos? El desarrollo, por el contrario, como dicen algunos teóricos, está asociado exclusivamente a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a la productividad, al bienestar y al crecimiento económico. ¿Tiene el desarrollo una relación marcada con la cultura? ¿Son los valores, las tradiciones, el fomento y el respeto de las identidades en el marco de la consideración hacia la diversidad y la pluralidad lo que facilitan condiciones de vida más agradables para quienes residen en un territorio determinado? Doctor Ángel Tuirán, ¿cómo va la región en estos últimos años en materia de desarrollo? Sabemos que grandes son los retos que tenemos, pero ¿se ha logrado posicionar a la costa atlántica en la agenda de encontrar soluciones o estamos distraídos discutiendo sobre escándalos favoritos, sobre problemas y ataques a personalidades y no nos estamos ocupando realmente de problemas trascendentales como el hambre, por ejemplo? Ok, ahora sí. A ver, Julio, yo creo que es una pregunta importante, necesaria. Se habla mucho del Caribe. También creo que en el pasado, hablo de gobiernos anteriores, la reflexión pasaba mucho por las dinámicas regionales, es decir, cómo esa articulación entre las grandes 5 regiones en las que solemos dividir a Colombia encontraba articulación con autoridades departamentales y con autoridades municipales. Y en ese sentido, 2 reflexiones, es decir, si bien nosotros podemos tomar indicadores del DANE, indicadores del DNP, y establecer algunos puntos de mejoría en términos de acceso a servicios públicos,
acceso también a servicios públicos como la educación, como la salud. Hablaba en un inicio de los servicios públicos domiciliarios. Podríamos también encontrar alguna suerte de indicadores que nos digan cómo está la región Caribe en términos de empleabilidad. Lo cierto es que normalmente estas cifras ubican a la región como región por debajo del promedio nacional, ¿sí? Es una región que en su sumatoria de los 8 departamentos, normalmente en términos, bien lo decías, de hambre, en términos de empleabilidad, en términos de acceso a servicios públicos domiciliarios, en términos de resultado en materia educativa, en términos también de acceso a la salud, normalmente muestra unos indicadores que prenden unas alertas y que demandan luego la intervención no solo de autoridades y gobiernos subnacionales, sino también del gobierno nacional. Luego, si desagregamos estos resultados, también vemos que hay unos puntos dentro de la región Caribe que tienen mayores dificultades, ¿no? Es sabido por todos el caso de La Guajira, donde hay unas intervenciones especiales, donde hay un foco especial de este gobierno, pero también lo han habido en el pasado por parte de otros gobiernos. Igual caso el departamento de Sucre, el departamento del Magdalena, presentan muchas veces resultados que se alejan digamos, por medición regional del promedio en términos de donde se ubican los mejores resultados, que normalmente también suelen estar en el departamento del Atlántico y en especial en el área metropolitana de Barranquilla. Y aprovecho esta reflexión para luego también desagregar un poco más y encontramos que al interior de los departamentos de esa gran región llamada región Caribe, luego hay unas dinámicas específicas de desigualdad, de diferencia en estos resultados entre las capitales, si se quiere, esos anillos de municipio alrededor de estas capitales, donde normalmente los resultados pueden ser mejores, y el resto del departamento y sobre todo los sures que además para el caso de, por ejemplo, de Córdoba, para el caso de Bolívar, son territorios de alta conflictividad en términos de violencia armada, Montes de María y también Sierra Nevada, que comprende a 3 departamentos, además de estos elementos que mencionaste, también hay que tener en cuenta estas dinámicas de conflicto armado. Esto para decir que hoy la región Caribe sigue rezagada en muchos de estos indicadores, pero sobre todo yo creo que tenemos identificados dónde están en términos territoriales las mayores problemáticas a atender. Y en un gobierno que creería no solo es un tema con la región Caribe, es un gobierno que también tiene serias dificultades para aterrizar esas propuestas, para hacer operativas esas propuestas, pensemos plasmadas en el plan de desarrollo en las regiones de Colombia. Esta misma queja de atención por parte del gobierno nacional la he escuchado también de colegas y la he escuchado en boca de personas de otras regiones donde extrañan precisamente esa intervención del gobierno nacional en proyectos especiales o de inversión importante como se dio en el pasado. Quizás acá la reflexión pasaría por lo que significó la región Caribe para la elección del actual presidente de la República y lo que más o menos tiene hoy en términos de inversión en temas puntuales como los que mencionaste, donde, insisto, hay un rezago en esta región, la región Caribe. El rezago es notorio. Cuando usted sale del casco urbano de la ciudad de Barranquilla, por ejemplo, y empieza a desplazarse hacia otros municipios y más aún hacia otros departamentos, la desigualdad es visible, marcada y notoria. ¿Nos hemos resignado a esta situación? ¿Aprendimos a convivir con el drama de muchas familias sin intentar resolver problemas fundamentales? ¿Vivimos distraídos en la fiesta, en la rumba, en las celebraciones, en la queja, en la denuncia, en el marco del conflicto y, por supuesto, en una polarización marcada que demuestra preferencias ideológicas, personales y programáticas, pero no se ven soluciones
a los problemas esenciales. Doctor Gabriel Orozco, ¿cómo ve a la región Caribe? ¿Seguiremos adaptándonos a esta situación? ¿No se ven alternativas, soluciones? O por el contrario, como dicen algunos defensores de diferentes mandatarios, esto es un escenario dramático el que estoy presentando y alejado de la realidad. Aquí lo que hay es empleo, productividad, trabajo, gestión. ¿Cómo ve la región Caribe? A ver, podríamos tratar de abordar esto como desde varias aristas. Una muy importante que es, digamos, el tema que aqueja hoy por hoy a gran parte de los ciudadanos del Caribe colombiano, que es el tema de los altos costos de los servicios básicos. Por un lado, de la luz, obviamente, con una fórmula que a todas luces es injusta hacia el ciudadano, hacia los ciudadanos, hacia la ciudadanía, pero que, digamos, no se ha podido resolver ni en la CREG, en la Comisión de Regulación, ni tampoco, digamos, por la gestión misma del gobierno o de el sistema legislativo, es decir, la bancada Caribe. Si bien es cierto, la semana pasada hubo una reunión entre la bancada y el gobierno y ya se estaba tratando de avanzar en cambiar esta situación, pues no ha todavía surtido el efecto adecuado. Por otro lado, también no solamente en términos de servicios públicos, sino de conectividad, los departamentos entre ellos adolecen de mucha conexión, de mucha falta de vías entre ellos mismos y eso, por supuesto, reduce no solamente la movilidad, sino obviamente también la competitividad, la circulación de productos dentro de la región Caribe, la cual tiene un gran, digamos, potencial en zonas muy importantes, no solamente la zona bananera del Magdalena o en Cesar o en Sucre, sino también en otras zonas de la región Caribe en donde se podría producir aún más, digamos, elementos o se podría potenciar la industria agroindustrial, el sector agroindustrial, y la falta, digamos, y lo vimos también la semana pasada, como el gobierno de manera unilateral a través del Ministerio de Transporte decidió decir que no continuaba con una vía de 4G, que es la troncal del Caribe, que es muy importante para la conexión del Atlántico con el departamento de Bolívar, para sobre todo el transporte de carga. Y ahí ciertamente vemos un rezago que también hay que decirlo, no es exclusivo del Caribe, digamos. También está pasando esta situación en Antioquia y en otras partes a lo largo y ancho del país. Además de esto, un sistema aeroportuario, de vías aéreas todavía también muy incipiente. Por tanto, la región Caribe en materia de conectividad todavía está muy rezagada, tanto a nivel interno como a nivel de conexiones de vuelos nacionales e internacionales. Y, por supuesto, también en materia de capital, de generación de valor, todavía la región Caribe requiere mucho más impulso, muchas más políticas de ciencia, tecnología e innovación, de generación de valor dentro de los procesos de creación de productos, de materias elaboradas. Todavía seguimos muy dependientes de la exportación de commodities, aunque muchos no se produzcan en algunas zonas del Caribe, pero pues en otras, como sabemos, sí, en Cesar, en La Guajira. Pero tenemos que ir transitando, creo que el enfoque del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia, Potencia la Vida, es adecuado en ese sentido, pero insisto y coincido con lo que ha dicho, todavía la falta de aplicabilidad del gobierno central es muy baja y eso lo vemos claramente en la región Caribe. Todavía tenemos un estado no solamente lento, sino además de lento, poco eficaz para la aplicabilidad de las medidas, obviamente también del presupuesto, y este panorama se complicó más cuando pues parece ser que cada vez el gobierno alista sus cuadros más leales en materia ideológica y menos técnicos en materia de conocimiento y aplicabilidad de políticas públicas. Y eso es justamente lo que necesitamos, una mayor aplicabilidad de las políticas públicas
para beneficiar a los ciudadanos. El Caribe colombiano, siendo una periferia en ese sentido del centro del poder, pues se ha visto fuertemente afectado, pero obviamente no podemos compararlos con otros departamentos, por ejemplo, sobre todo la zona del Chocó y parte de Nariño, estructura en materia de conectividad, pero pues para mencionar, pues, el Atlántico es el tercero más, a pesar de ese centralismo, pero nuestro nivel de participación, por ejemplo, en las exportaciones es muy bajo todavía. Necesitamos aunar esfuerzos para que seamos más competitivos y podamos llegar a tener, siquiera unos niveles comparables, pueda llegar a tener otros departamentos y otras regiones a nivel mundial. Nosotros tenemos una posición privilegiada, esto ya parece cliché, pero es real, no solamente hacia el Caribe, hacia un grandísimo mercado como es el de la Florida y obviamente también hacia Europa, y todavía no hemos aprovechado plenamente esa situación, y creo yo que esto es en parte también por el centralismo, pero también por la falta de un bloque articulada de los distintos grupos, no solamente del bloque Caribe del Congreso, sino de las empresas del Caribe colombiano, para que podamos llegar a tener los proyectos que son estratégicos y con eso generar más valor, generar más empleo y obviamente también tener pues mejores condiciones para todos los ciudadanos. En la medida en que esa frase que dijo el presidente Petro en su discurso de posesión, de que lo que quiere es que funcione realmente el capitalismo, esto solamente se hace generando más valor y más competitividad, y eso es lo que necesitamos, que se mejoren las condiciones, pasando desde los servicios básicos como el servicio de la luz y otros, hasta por supuesto mejorando las carreteras, las conectividades terrestres, aéreas, la navegabilidad tanto del río Magdalena como interpuertos, y por supuesto también capacitando mejor a nuestra población para que podamos competir con recursos humanos, que tenemos muy buenos recursos, por supuesto, pero se necesita aún más ampliación del sistema educativo. Y por eso creo que el panorama que describías al principio, más que pesimista, es una realidad, y que necesitamos realmente presionar al gobierno nacional para que esos recursos los aterrice y la región Caribe sea realmente una joya para mostrar, sea un diamante, que realmente no hablemos solamente de las potencialidades, sino de los ya realmente productos que hemos logrado aprovechar en la región. Productos que sin duda alguna trascienden de la agricultura. En nuestros 7 departamentos tenemos de las mejores tierras de Colombia y del mundo, con posibilidad de conectarnos a nivel mundial, con grandes recursos energéticos, con energías no renovables y con energías limpias. Pero lo más importante de la riqueza del Caribe colombiano es el talento y la capacidad de su gente. Nuestra gente no solamente tiene potencial, están formados, tienen el conocimiento necesario para desempeñarse en múltiples actividades. Lo que usted no encuentra en la costa no lo encuentra en el mundo. Cualquier tipo de profesional, artista, artesano, trabajador, obrero que requiera, está en el Caribe colombiano. El problema entonces es cómo ubicar ese exceso de talento. Y voy a poner este adjetivo sobre esta mesa tan importante, porque cuando uno está en un salón de clases, estamos entre profesores, se da cuenta del exceso de talento que tienen nuestros jóvenes. Pero muchos jóvenes se están yendo con ese exceso y con esas capacidades a hacer cualquier cosa en el exterior, porque no encuentran oportunidades en nuestro territorio. Doctor Javier Serra Betancur, ¿cómo va el Caribe colombiano? Estamos siendo muy dramáticos. La foto parece una imagen desagradable de nuestro contexto, o por el contrario, esa amplísima riqueza natural que tenemos debería ir acorde con la prosperidad de nuestros pueblos. Bueno, yo te contestaría de la siguiente manera. Evidentemente la región Caribe tiene una serie de manifestaciones culturales, incluso manifestaciones de nivel más elevado,
que podrían perfectamente competir en el exterior o mostrarse al mundo de una manera que nos podría llenar de orgullo. Sin embargo, el problema, a mi juicio, debe analizarse desde esta perspectiva. Primero veamos que el Estado colombiano ha venido tratando de brindar una solución al problema desde el punto de vista de lo que se denomina la transferencia de los recursos de la nación a las regiones a través de los departamentos y a través de los municipios. Entonces pensamos que desde el punto de vista teórico esa especie de problema, si se quiere, está solucionado, repito, desde el punto de vista teórico, porque más o menos desde 1982, pero en concreto desde 1993, está constitucionalmente plasmado la necesidad de que el Estado colombiano, o la obligación mejor de que el Estado colombiano transfiera a las regiones a través de los departamentos, de los distritos y de los municipios los recursos de la nación, recursos corrientes de la nación que deben dirigirse fundamentalmente a seguridad social, fundamentalmente a salud pública, fundamentalmente a recreación, deporte, cultura, a servicios públicos, a vivienda digna y a educación. Recuerdo en este momento que el entonces presidente Uribe Vélez en el año 2004 hablaba de que el presupuesto de la nación, o 3/4 partes del presupuesto de la nación, tenían necesariamente que salir del manejo del gobierno central, porque 1/4 parte iba para transferencias a los departamentos y a los municipios, o 1/4 parte iba para el pago de las pensiones, y la otra 1/4 parte iba para el pago de la importación de petróleo, que afortunadamente esa ecuación cambió con respecto a lo del petróleo se refiere. No sabemos hasta cuándo. Y apenas el Estado colombiano o el gobierno colombiano manejaba directamente un 25% del presupuesto. Esto para decirte que el país ha venido preocupándose desde tiempo remoto, diría yo, por las regiones, por los departamentos y por los municipios. Y ese es un tema que se discutió ampliamente en la Constituyente de 1991 y que posteriormente sirvió como marco para expedir la ley del año 1993, que si mal no recuerdo es la Ley 60, a través de la cual se instituyó lo que se conoce hoy como transferencias, como sistema general de transferencias o de participación de los municipios y de los departamentos de los recursos o de los ingresos corrientes de la nación, de tal manera que desde el punto de vista financiero, con nuestras propias limitaciones como país subdesarrollado, los departamentos y los municipios deberían contar o deberían haber avanzado en términos importantes en la solución de estas materias que tocan, por supuesto, el hambre, que tocan, por supuesto, la carestía en los servicios públicos, que tocan, por supuesto, la inequidad que se puede palpar en Barranquilla sin necesidad, con tu perdón, mi querido Julio César, de salir del casco urbano de Barranquilla, el problema de la equidad. Pero desafortunadamente no hemos tenido en los últimos 40 años, digámoslo así, con excepciones que también podrían sobresalir en este momento, pero que no las vamos a mencionar para evitar polémicas estériles. No hemos tenido una clase dirigente verdaderamente comprometida con el desarrollo de sus regiones, comprometida con el desarrollo de sus departamentos, comprometida con el desarrollo de sus municipios. Yo, que en parte por razones de mi oficio, por razones de mi actividad, me precio de viajar por muchos de los municipios de la costa norte de la región Caribe, me encuentro con que muchos de ellos, por ejemplo, en municipios del Magdalena, en municipios de La Guajira, en municipios del departamento de Sucre, en municipios del departamento del Cesar,
todavía están en las mismas circunstancias en que se encontraba Barranquilla hace 50 años. La pregunta tiene que ver en este momento con la calidad de nuestra clase dirigente y sobre todo la falta de compromiso de esa clase dirigente con el desarrollo de la región, con el desarrollo de los departamentos y con el desarrollo de los municipios. Además, independientemente de que ya está plasmada en la Constitución lo que se conoce como transferencias nacionales o transferencias de los recursos del presupuesto nacional a las entidades territoriales, es visible, es palpable que los municipios, los departamentos no han trabajado en el factor humano, de tal manera que el pueblo llano, por decirlo de alguna manera, se mantiene en los mismos niveles de desconocimiento de los grandes avances científicos, de los grandes avances tecnológicos, y por lo tanto esa falta de acceso, vamos a llamarlo así, equitativo a la educación superior o incluso a la educación tecnológica que nos pudiera permitir que ese pueblo llano pudiera participar de mejor manera en algunas avenidas del desarrollo que tienen mucho que ver con la tecnología de punta, especialmente en el área de las comunicaciones, ha hecho que estos municipios, que estos departamentos se encuentren completamente rezagados frente a municipios de departamentos del interior del país, como por ejemplo del Viejo Caldas, como por ejemplo de Antioquia, como por ejemplo municipios del norte del Valle del Cauca. De manera pues que lo que yo quiero afirmar, independientemente de que los problemas se puedan analizar como lo han hecho otros de las personas, otras de las personas que me antecedieron en el uso de la palabra, se pueden individualizar en concreto el tema de los servicios públicos, el tema de la salud pública, el tema de la seguridad social, el tema de la vivienda, el tema de la agricultura, el tema de la recreación, del deporte, de la cultura. Lo que debemos decir en este momento es que nuestra deficiencia fundamentalmente está en el factor humano. Por un lado, una clase dirigente que definitivamente no está comprometida con el desarrollo de sus regiones a través de los departamentos y de los municipios, con excepciones que son ampliamente conocidas. Una clase dirigente que no está comprometida, sino en muchos casos, con el bienestar y con el enriquecimiento de su propia camarilla o de sus propios miembros de partido, y un pueblo llano al que no se le ofrece el acceso a una salud de calidad, a una educación de calidad, que es lo que eventualmente nos podría permitir construir al cabo de una generación como una meta ambiciosa de corto plazo, un desarrollo mucho más equitativo, mucho más justo, en donde las gentes, independientemente de su condición económica particular, pueda participar en términos materiales y aún culturales y espirituales en el desarrollo, en términos de bienestar, en el desarrollo en términos de superación, en el desarrollo en términos de alcanzar niveles de plenitud existencial de estos municipios y de estos departamentos cuyos dirigentes, y eso lo sabemos todos, tanto los unos como los otros, para referirme a la polarización del país, que lamentablemente la clase dirigente, y en este momento no me refiero a la clase dirigente nacional, sino fundamentalmente a la clase dirigente de los departamentos y de los municipios en particular, no ha asumido como un compromiso irrevocable la necesidad de poner esos recursos y de poner esos esfuerzos al servicio del pueblo, especialmente al servicio de los sectores más vulnerables de la población. Municipios como del Magdalena, por ejemplo, todavía pelechan en la misma pobreza
en que perechaban hace 50 años, sin calles pavimentadas, con enfermedades que ya son totalmente desconocidas, por ejemplo, en el departamento del Atlántico, y en fin, el diagnóstico podría ser, si se quiere, catastrófico en algunos sectores de lo que llamamos la región Caribe colombiana. De tal manera, mi querido Julio César, que todo esto es para decirte que si bien es mucho lo que pudiéramos decir con respecto a este asunto, y si bien es mucho lo que podemos decir en términos de problemas individuales, el gran problema no es tanto, a mi juicio, los recursos, aunque naturalmente siguen siendo limitados, sino fundamentalmente la falta de compromiso y la falta de vocación de servicio de una clase dirigente que pelecha con el presupuesto para su propio beneficio, pero que no siente ese compromiso con la sociedad, no siente esa vocación de servicio, especialmente para los que más sufren y para aquellos que deberían estar, dijéramos, en la meta, en el propósito, en el objetivo de los gobernadores y de los alcaldes de los departamentos y municipios del Caribe colombiano. Este es un tema que da muchas posibilidades de análisis. La mayoría de las teorías sobre el desarrollo involucran una articulación de esfuerzos entre los sectores productivos, las políticas públicas y los compromisos de las comunidades. Si no se da la integración, el vínculo y el esfuerzo compartido, superar problemas macroeconómicos como la pobreza, la inflación, el desempleo y, óigase bien, el desabastecimiento ya empieza a preocupar no solo en todo el país, sino en áreas específicas de nuestra región Caribe, el desabastecimiento en productos y principalmente en medicinas. ¿Y por qué estamos hablando hoy de este programa? Si se requiere una articulación entre las iniciativas nacionales con los planes de desarrollo local y con la ejecución de liderazgos capaces de aportar soluciones, no podemos dejar a nuestra ciudadanía sin tocar los verdaderos asuntos que deben preocuparnos. Salirnos ya de esa dialéctica del escándalo, del señalamiento, del improperio, desviando la atención sobre los verdaderos problemas que tenemos. Es que el que tiene hambre no está pendiente de quién va a la cárcel y quién no. El que tiene hambre no está pendiente de asuntos que son importantes, pero con hambre, señores, en un país que tiene todo para satisfacer las necesidades de su gente, desviar la atención sobre capturas y sistemas aplicados de justicia, importados y fuera de todo contexto, pasarían a un segundo plano en una sociedad ocupada principalmente en resolver los problemas de la gente y no en los problemas de algunos. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro. Hablemos un poco de esta denominada bancada Caribe. ¿Cuáles son sus retos en medio de todas las reformas que le está proponiendo el presidente de la República al Congreso y al país? La bancada Caribe, si bien es parte del legislativo y no tiene una implicación directa en la toma de decisiones ejecutivas, desde el Parlamento se puede ejercer control político sobre los grandes temas nacionales, regionales y, por supuesto, gestionar el tipo de beneficios y de soluciones a los problemas que afectan a las comunidades, sobre todo en nuestros 7 departamentos. Doctor Ángel Tuirán, ¿cuál ha sido el rol de esta bancada Caribe
se han hecho sentir en el Parlamento, están trayendo iniciativas que beneficien a los pueblos, a las comunidades más necesitadas y a la ciudadanía en general, o el rol está más bien asociado al trámite de iniciativas legislativas, debates de control político y pugnas internas entre partidos. ¿Se ha visto un verdadero liderazgo regional que se haga sentir en la discusión nacional? A ver, yo creo que es importante, uno, en democracia, señalar que esa bancada Caribe, en últimas, son esos congresistas, representantes a la Cámara y senadores que elegimos para que nos representen, ¿no? Y es un número significativo. Si nosotros tomamos esos números, son 61 congresistas, 32 representantes a la Cámara y 29 senadores que representan al Caribe o son oriundos del Caribe. Pero luego también hay que señalar que pertenecen a unos partidos, a unos movimientos políticos, y también hay unas dinámicas propias de la relación gobierno legislativo en el marco de ser partido independiente, partido de gobierno o partido de oposición. Y yo creo que en general, si uno mira la actuación de la llamada bancada Caribe, y hubo unas primeras, o una primera alerta, una primera gran alerta cuando se estaba aprobando el plan de desarrollo. Recordaremos que en ese momento alzaron la mano congresistas del Caribe colombiano para señalar que había una suerte de proyectos que habían quedado por fuera o estaban quedando por fuera del plan de desarrollo nacional. Y fueron incluidos, quizás no en la medida para algunos departamentos que se esperaba, pero sí fueron incluyéndose unos proyectos en ese plan de desarrollo, y digamos que aquí resultó exitosa la gestión de esta bancada Caribe. Sin embargo, cuando ya hemos avanzado, encontramos, volvemos sobre esta dinámica de un gobierno que sabe el qué, es decir, quiere un cambio, pero ha tenido unas dificultades en el cómo lograrlo. Y en el cómo lograrlo, en materia principalmente, lo que hemos visto recientemente, son en materia de gestión pública, en unos dispositivos en términos de administración pública que son propios de los estados, pero parecen no servirles al gobierno en sus tiempos y en el cómo de lo que quieren hacer. Además de una función pública en su directiva que tampoco parece responder a esas necesidades principalmente del gobierno, y por eso quizás los cambios que hemos visto recientemente. Pero ya en la práctica, aunque estuviesen unos proyectos por gestión de la bancada Caribe en ese plan de desarrollo, vimos cómo el tema de los Juegos Panamericanos no se concreta. Al final, el tema de los dineros que tenían que ser girados no son girados. También vemos el tema de las autopistas, la autopista del Caribe, todo este tema que tiene que ver con conectividad. Hoy hay anuncios por parte del Ministerio de Transporte de no continuidad, no con este proyecto, sino con la fórmula de concesión de un privado en colaboración, en articulación del Estado, trabajando estos grandes proyectos de infraestructura, y pasa en principio, por lo que se entiende, al Estado este proyecto, y eso genera unas dudas luego en los tiempos, en la ejecución por parte del Estado. Y creo que también aquí hay otro tema que hemos visto, y es el relacionado con el canal del dique. Si nosotros nos devolvemos en el tiempo, uno de las peticiones hacia el cierre del gobierno Duque era que no se entregara este proyecto y que se esperase que el nuevo gobierno tomara posesión. Y recordaremos también una reunión de congresistas, y estos donde había una vocería importante de congresistas del partido o de la coalición de partidos, pienso y hablo del pacto histórico, en esta reunión allá en el canal del dique, pero encontramos que por decisiones de ministerios de gobierno se extiende, o digamos no empieza la ejecución de este proyecto, un proyecto que tiene un alcance Caribe, porque hay aquí una extensión, o digamos un canal que toca fronteras, o donde comparte fronteras 3 departamentos de la región. Y un último ejemplo quizás que también puede dar cuenta del deseo de la bancada, pero también los temas de gobierno que no han sido fáciles, y tiene que ver con el agua en el departamento de La Guajira, y todo este tema de los carrotanques, donde si bien parece una fórmula práctica, rápida, frente a esos decretos que se
que aprobó el gobierno para atender los temas de La Guajira, y muy seguramente desde peticiones que podrían venir desde la bancada o desde los congresistas que representan a La Guajira. Ya en la práctica lo que hemos encontrado es una suerte de escándalo, como lo decía, pero un escándalo que tiene unas repercusiones importantes porque hay unos sobrecostos en esta compra de Carrotán. Además, parece ser de un desconocimiento del territorio, y esta imagen donde hay un Carrotán que no puede continuar porque no se lo permite las condiciones de territorio, ¿no? Con esto quiero decir también, por una parte, sí puede haber gestión de la bancada, pero por otra parte hay unos temas de operatividad del gobierno que no han facilitado el asunto. Luego están los temas de la misma bancada, una bancada que actúa en bloque para algunos temas, en particular el que tiene que ver con el servicio de energía eléctrica, pero luego hay unos intereses diferenciados por partidos y creo que por intereses propios de los mismos congresistas, donde pueden haber unos que estén recibiendo algunas decisiones directas. Se hablaba hace unos días del nombramiento de la ministra de Agricultura, no, perdón, el ministerio, se me escapó ahora, el ministerio de, hombre, se me fue el ministerio, ya vendrá, pero un ministerio que en principio se creía que era para el Partido Conservador, esto decantó. El deporte, el Ministerio del Deporte. Sí, el de deporte, decantó en la renuncia del director del Partido Conservador, pero luego, al parecer es Partido Conservador, pero un particular, un congresista del partido, un grupo de congresistas. Entonces, en esa negociación uno a uno se pierde precisamente esa posibilidad de actuar como bancada. Y cerraría con algo, Julio, si me permites, y es que hoy hay un gran bloque que tiene una bandera y son los costos que nos representan para quienes habitamos en esta región, el servicio de energía eléctrica. Pero también hay una bancada que tomó decisiones en el pasado, que aprobó precisamente una fórmula que estuvo ahí, donde hubo unas alertas, la falta de transparencia, pronto una fórmula en ese cobro de pérdidas no técnicas bastante elevada. También es una bancada que podría actuar en el nivel territorial, porque recordaremos ya cómo ha quedado claro que también en esa factura pagamos el tema de alumbrado público, impuesto de alumbrado público, y también la tasa de seguridad, una digamos, de dimensión municipal, otra de dimensión departamental, pero que también podría actuar en el nivel territorial a ver cómo existen otras fórmulas, y esa factura de pronto la descargamos de esos dos impuestos, esos dos gravámenes que acentúan precisamente la crisis en términos de prestación de este servicio. Entonces yo creo que hay responsabilidades compartidas, por un lado, en resumen, una bancada que actúa en bloque, que logra unas cosas, pero luego hay un gobierno que encuentra dificultades en su implementación, luego una bancada que actúa en bloque para unos asuntos, pero negocian el uno a uno, y que a otros tienen que estar dentro de las dinámicas de partido, que son de oposición, y eso puede dificultar la consecución de algunos proyectos necesarios para el Caribe en articulación con el gobierno nacional, pero también unas responsabilidades en el pasado que creía no se pueden negar. Si bien este gobierno debe resolverlos, pues yo creo que desde el inicio, en términos de energía, de costos de energía, sí se plantearon unos interrogantes que se han ido agravando en el transcurrir del tiempo. Este asunto debería empezar a provocar en los ciudadanos una evaluación, porque las próximas elecciones son las del Congreso de la República. ¿Nos sentimos los ciudadanos representados en la bancada Caribe? ¿Estamos viendo avances, progreso, vanguardia, liderazgo, solución de problemas? ¿O todo se ha quedado en una retórica sin acción? ¿Quiénes son nuestros líderes? ¿Quiénes llevan iniciativas transformadoras y quiénes hacen las leyes en Colombia? Reflexión que debería ir generando ya en nosotros un análisis mucho más amplio. Doctor Gabriel Orozco, ¿cuál ha sido el rol de esta bancada Caribe? Y desde su análisis, ¿están desarticulados, cada quien por su lado, involucrados en las actividades de sus partidos, en sus agendas legislativas particulares, pero no existe una cohesión para ver los problemas de la región y plantear soluciones en los 7 departamentos? Esa es como la posición que se ha tratado de
generar frente a la bancada Caribe, entre comillas, porque pues es un grupo muy variopinto, con orígenes políticos y con agendas particulares muy distintas, pero que obviamente tienen como característica su procedencia de una región, pero que obviamente también pues tienen intereses muy diversos. Hay muchos que hoy por hoy están en la oposición dentro del Centro Democrático, Partido Conservador, y otros pues que están dentro de partidos que, si bien es cierto, se han declarado partidos o independientes o de gobierno, pues tienen una función mucho más de control y de vigilar las políticas públicas. Y hay otros que salieron electos, digamos, dentro de esa lista cerrada del pacto histórico y que pues prácticamente han hecho la labor de acompañar al gobierno en la aprobación de sus reformas en las que han podido, que en realidad muy pocas han podido salir adelante, salvo la reforma tributaria, el Plan Nacional de Desarrollo y alguna otra, digamos, iniciativa legislativa. Pero frente a las problemáticas que tiene la región Caribe, el problema, más que hablar de una bancada Caribe aparentemente desarticulada o desconectada de las problemáticas, de lo que tendríamos que hablar es sobre todo de cómo funciona el Estado, porque gran parte de los problemas que tenemos hoy no pasan en sentido estricto por las funciones actuales del Congreso de la República. En su momento, cuando se aprobó la reforma para la introducción de nuevas compañías distribuidoras de energía en la región Caribe, pues se acudió a una fórmula que el Congreso aprobó y que en su momento se consideró la solución adecuada, pero esa fórmula a todas luces se ha mostrado no solamente que es ineficiente, sino que es injusta en cobrarle las pérdidas a los ciudadanos, y por tanto es necesario. Aquí hay un debate muy grande, sobre todo en el Atlántico, con el tema de la tasa de seguridad y la tasa de alumbrado público, pero no podemos olvidar que gran parte de esos recursos de la tasa de seguridad van alineados a programas muy grandes que le han dado una transformación tanto al departamento del Atlántico como al área metropolitana, y que se ven reflejados en parques, se ven reflejados en mejor inversión pública. Y yo creo que ese debate se ha puesto mucho del lado del peso que tiene eso dentro de la factura y no del impacto que ha tenido en otros ámbitos. Cuando usted va, por ejemplo, a ciudades como Medellín y otras, seguramente per cápita no tienen ni la mitad de lo que tiene la ciudad de Barranquilla y muchas áreas del departamento del Atlántico en temas de espacios públicos. Y no me estoy refiriendo solamente al malecón. Pero aquí, digamos, el gran problema que tenemos es cómo funciona el Estado en materia de toma de decisiones. Y obviamente hay unas instituciones, ya la mencioné, la de la CRE, que es la que fija en parte, digamos, o la que le da bala a este sistema tarifario, y que en eso sí creo que el presidente Petro tiene la razón, y es que hay intereses de grandes productoras y distribuidoras por mantener este sistema, y el presidente tampoco ha logrado cambiar en cuanto tal la constitución de esta entidad. Entonces, el gobierno no tiene en estos momentos la capacidad de cambiar ese sistema, toda vez también que la Corte tumbó una vía de decreto para hacerla, la declaró inconstitucional, y en ese sentido, pues el Congreso de la República dijo que lo iba a hacer por lo que no había hecho la CREC, tratando de adelantar alguna iniciativa y ponerle presión al gobierno para que haya este cambio. Yo sí veo avances en esa medida en el Congreso con digamos, cúmulo de senadores tan variopintos de distintos, pero en esos intereses concretos sí lo veo. También sobre otro tipo de problemas que son más resorte del Ejecutivo, que merecen obviamente control parlamentario, pero que son del resorte del Ejecutivo, pues ahí también vemos que el funcionamiento del Estado no le permite al Congreso en cuanto tal
poder ni ejecutar, y en muchos momentos cuando se da una acción del Ejecutivo, pues solamente puede llegar a hacer algún tipo de control. ¿Y qué le queda entonces al Congreso? Eso es algo que he venido diciendo y que creo que vale la pena insistir. Lo que le queda al Congreso en estos momentos es armarse en conjunto, actuar en bloque para presionar a las instancias del gobierno a que aterricen, a que puedan llevar un alivio en estos momentos importante, pues sobre el tema, por ejemplo, del precio de la energía en la región Caribe. Sería un subsidio considerable para las familias más vulnerables, y buscar la fórmula para que aquellas digamos, capas de la sociedad que pueden relativamente capotear, porque ninguno está contento pagando este exceso de costos de energía, ni el estrato más bajo ni el estrato más alto, pero por lo menos quienes puedan tener mejores, digamos, condiciones ahora. Y hay que recordar también que en esta fórmula los estratos más altos subsidian a los más bajos. En la medida en que el Estado asuma un subsidio a los estratos más bajos, inclusive eso puede significar un cambio también en la tarifa para los estratos más altos, y ponerle un control. Muchos que hoy salen a rasgarse las vestiduras hablando de la libertad y del libre mercado, no solamente en Colombia, sino en otras partes del mundo, se les olvida que gran parte de la dinámica del mercado también lleva a generar este tipo de adefesios como el que tenemos hoy, y de una carga muy impositiva sobre el consumo de las familias, que incide obviamente en la baja capacidad de reactivación de la economía. No olvidemos que el año pasado tuvimos un crecimiento del 0,6%. A pesar de todo eso, el Atlántico, por ejemplo, el departamento fue uno de los que más creció, y así algunos departamentos, pero necesitamos sin duda alguna una acción específica del gobierno para que, vía subsidios, mientras se cambia la fórmula, mientras se reforma la CREC, mientras se avanza, digamos, en materia técnica sobre este tema, pues se pueda aliviar el bolsillo no solamente del Atlántico, sino de la región Caribe. Y para terminar, digamos, también muy importante, acelerar todo el tema de lo que significa la producción o la generación de energías renovables y energías limpias, no solamente la energía solar, sino también impulsar fuertemente la energía eólica. No solamente La Guajira es tal vez el departamento más privilegiado, pero también lo es Santa Marta y el Atlántico. Para eso hay una subasta que se cerrará ahora prontamente en junio sobre el tema, digamos, de concesiones de parques eólicos offshore, pero pues el gobierno tiene que tratar de dar las condiciones para que grandes empresas, porque eso son inversiones gigantes y esto requiere mucha tecnología que nosotros no tenemos, que requiere mucho alineamiento con países que sí saben, no solamente países nórdicos o países europeos, inclusive Estados Unidos, pero que puedan, o asiáticos, puedan venir a transferencia tecnológica y a poder. Yo sé que esto que estoy hablando tal vez son soluciones más de medio largo plazo, pero ya he hablado cómo las soluciones de corto plazo pueden incidir, y ahí es donde los congresistas pueden incidir para que el gobierno aterrice esto, sea más expedito, actúe de manera más rápida, porque esa presión sí los va a llevar tanto a los ministros. Mañana tenemos un debate que lo citó el presidente del Congreso, el senador Name, para realmente hacer un control político a todo este proceso que se está adelantando sobre minas. Creo yo que es importante ese debate de control político, y que presionen también a los distintos ministerios para que esos proyectos y esas vías de ejecución para aliviar el bolsillo de los ciudadanos sea efectivo. Muchísimas gracias, doctor Gabriel Orozco, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Un cordial saludo. Gracias. Doctor Ángel Tuirán, muchas gracias por estar hoy con nosotros también en este programa. A ti, Julio, por la invitación, y también a todo el equipo de CTV por este espacio, y por supuesto agradecer a quienes nos escucharon, nos vieron durante la transmisión de este programa. Un saludo muy especial. Muchas gracias, doctor Ángel Tuirán. Lo hemos visto. El desarrollo regional tiene diversas rutas, diferentes caminos, modelos, programas, estrategias, recursos, decisiones.
y sobre todo la fijación de políticas públicas articuladas con la labor legislativa. Hay 7 grandes problemas: hambre, desempleo, educación, servicios públicos, fundamentalmente conectividad, infraestructura y desarrollo científico y tecnológico. Pero todo eso está afectado por un gravísimo problema que es la seguridad. La seguridad y un problema económico que es transversal. ¿Dónde están las iniciativas para superar la pobreza, la inequidad, la desigualdad, la exclusión, la segregación de comunidades en una sociedad estratificada, con un modelo de desarrollo que tiene intenciones positivas, proyectos a gran escala, ideas generales que pueden jalonar el desarrollo y el crecimiento, pero al que le hace falta ejecución, toma de decisiones? Si este país sigue dividido, polarizado, enfrentado, en medio de una guerra, de un conflicto, de una pugna permanente entre clanes, casas, castas, líderes, caudillos, y lo voy a decir sin ningún temor, en una permanente crisis de valores y de liderazgo, porque es que aquí los liderazgos están asociados a los recursos económicos y no a las capacidades. Los verdaderos líderes deben ser los más eficientes, los más eficaces, los más efectivos a la hora de encontrar soluciones y no transformar la democracia en una plutocracia. La plutocracia que era el gobierno de los que más tenían dinero, una distorsión de la oligarquía, de la aristocracia. Este es un Estado social y de derecho, un Estado social que defiende el modelo de la democracia y de las libertades individuales y colectivas. ¿Cómo avanzar hacia que una región pueda superar esos grandes problemas? Se necesita voluntad, cohesión, unidad y liderazgo. Sin eso, todo será discurso, fantasía alejada de la realidad. Y tenemos un presidente costeño. Señor presidente, la costa atlántica salió en masa a acompañar su iniciativa. Es el momento de atender a los problemas de esta región donde usted nació. Señores congresistas, que sea la crisis una oportunidad para que la bancada Caribe pueda presentar proyectos regionales independientemente de la posición ideológica, política o partidista que usted tenga. Se puede construir más allá de las diferencias y de la diversidad si lo que nos une es encontrar soluciones. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.